Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Vamos a hablar de algunos cambios que ha habido en la Defensoría del Pueblo. Ya lo hablamos hace unos días con el actual defensor Josué Gutiérrez, pero tenemos a un ex defensor que tiene una mirada crítica sobre estos cambios. Gracias por venir, doctor Walter Gracias Albán. por la invitación, Fernando. Ha habido algunos cambios en la Defensoría del Pueblo, 5 adjuntos, que es el equivalente de directores de áreas especializadas en los ministerios, en la Defensoría son adjuntos, han renunciado. No están claros los motivos de sus renuncias, pero se puede pensar que algunos tienen que ver con nuevas orientaciones que ha traído el doctor Gutiérrez. Usted, que conoce la Defensoría muy bien y debe conocer a algunos de los involucrados, ¿qué nos puede contar al respecto? Bueno, yo diría que no me extraña que se hayan producido estas renuncias y que esto sea el inicio de una suerte de desmembramiento de la Defensoría del Pueblo. Creo que no podemos entender el problema de la Junta Nacional de Justicia o ahora el de la Defensoría del Pueblo sin apreciar lo que viene ocurriendo en el país con este Congreso, y es el copamiento de las instituciones. Por eso es que estamos hablando de que no se respeta la separación de poderes y hay un riesgo enorme de que nos quedemos sin democracia en el Perú. Desde que controlaron la SUNEDU, ¿no es cierto?, pudieron prácticamente intervenir y han permitido que la contrarreforma se inicie a nivel de la enseñanza universitaria, los retrocesos en materia educativa que son ampliamente conocidos, pero luego ha venido el copamiento. Pero en el caso de la educación, perdóneme, ahí sí se puede entender que hay intereses pues creados de muchos congresistas y amigos de congresistas que tienen universidades, pero en el caso de la Defensoría, ¿habría un plan específico sobre la Defensoría? Sí. Ni siquiera hay un entendimiento claro de muchos actores de la política de para qué sirve la Defensoría del Pueblo. Claro, pero la Defensoría del Pueblo demostró de sus inicios, que fue el año 96, con Jorge Santisteban de Noriega como el primer defensor del pueblo, que era una institución apegada a la Constitución, defendiendo derechos fundamentales de la ciudadanía y que se ocupó de enfrentar a un gobierno todopoderoso en ese momento de Alberto Fujimori. La única instancia en el Estado que quedó sin ser controlada por ese gobierno autoritario fue la Defensoría del Pueblo, con gran respaldo de la comunidad internacional. Sin discrepar con usted, pero más bien yo vería que la batalla es más ideológica. Tal vez queremos entrar en la Defensoría para tener una visión más pro familia, pro vida, y respecto a la visión liberal, progresista, caviar que hay allí. Yo no descartaría que algo de eso exista, pero creo que lo más importante entender que la Defensoría del Pueblo nació para hacer como una conciencia crítica del Estado, para señalar qué no está funcionando bien, dónde se están atropellando derechos, cómo hay que hacer para que se restablezca la constitucionalidad. Y eso no les gusta, pues, en gobiernos autoritarios o en regímenes autoritarios como el que nos encontramos en este momento. No querían una institución que resulte incómoda al poder. Nada mejor que poner prácticamente a un empleado del Congreso a que jefature la Defensoría del Pueblo. Pero ¿no cree que Josué Gutiérrez puede tener ¿qué le debe al Congreso más allá de su elección? El Congreso se va a ir y él va a quedar. No. Y es un no creo que sea tan fácil afirmar eso. ¿Afirmar quién se va primero? Exacto, porque en buena cuenta, acá hay un plan que se está ejecutando. Han controlado, como decía, el Tribunal Constitucional después de la SUNEDU y ya echaron el ojo y están tomando medidas respecto a la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. El sistema electoral está en juego, además de todo lo que es el control de la judicatura, dado que ya tienen, digamos, su aliada natural en la Fiscalía de la Nación con Patricia Benavides. Entonces, lo que quieren ahora es que la Junta Nacional de Justicia, que elige jueces, jueces y fiscales, los destituye si fuera el caso, los ratifica o no ratifica, pero además elige al jefe de la OMPE y al jefe de RENIEC, y quién tiene que nombrar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. O sea, si destituyen a los 7, se tiene que nombrar una comisión especial que la ley la ha previsto. El fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial. Y la preside el Defensor del Pueblo.
¿no? Entonces, con esta persona que es casi como un mandatario del Congreso puesto en este momento en la Defensoría del Pueblo, tienen por un lado a una institución que ya no habla cuando tiene que hablar. Los atropellos que están ocurriendo contra la Junta Nacional de Justicia es inaceptable que el defensor se quede mudo. Pero volvemos pues a que es una batalla, a diferencia de la SUNEDO, que son intereses hasta mercantiles, ¿no? De los dueños de universidades, que es una batalla muy ideológica, ¿no? O sea, no lo creo, porque estado... la Constitución señala derechos fundamentales. Si esos derechos fundamentales son transgredidos, son vulnerados y no se reacciona, ya no es un problema ideológico, es que tanto hace la Defensoría para respetar su mandato, que es precisamente defender que esos derechos no puedan ser afectados impunemente y que se pueda rectificar la conducta del Estado. Esos derechos tienen que ser respetados y hay una línea clara ahí. Pero esa línea podría ser defendida por una fujimorista que entre a la Defensoría. Yo no tengo ningún tipo de... Porque me refiero a la doctora Elizabeth Sea, Por eso, ¿no? yo no tengo ningún tipo de animadversión ideológica contra nadie. Para mí, una persona podría ser, digamos, autocalificarse como de derechas, y yo no tendría ningún problema en respaldarla si es una persona íntegra, si es una persona con trayectoria y apegada a lo que la Constitución señala. La gente que respeta esos patrones se entiende finalmente. Entonces, usted no objeta la entrada de la señora Sea. Yo creo que, digamos, la entrada del señor Gutiérrez, Josué Gutiérrez, ya fue una captura de la Defensoría. Todo lo que ocurra después, como dice la Biblia o los Evangelios, vendrá por añadidura. Yo creo que han controlado la Defensoría para los efectos que les interesa, es decir, desactivarla prácticamente para que no critique lo que hay que criticar en el Congreso y en el gobierno en este momento, y por otro lado, instrumentalizarla, porque es la manera, como dije antes, de controlar la comisión especial que será la que nombre jefe de la OMPE, jefe de la RENIEC, y además esta espada de Damocles que tendría el sistema jurisdiccional, tanto Fiscalía como Poder Judicial, porque a través de los nuevos miembros, que seguramente será también asesores del Congreso a los que nombren, van a poder controlar prácticamente la conducta de cualquier magistrado, cualquier fiscal o cualquier juez, ¿no? Muchas gracias, Walter Albán. Bueno, ya seguiremos hablando de esto.